La noche había caído con fuerza sobre la carretera que conecta el pequeño pueblo de Santillana del Mar con la ciudad de Santander. El viento golpeaba las ventanas del modesto hostal donde se habían refugiado, un lugar que parecía haber olvidado el tiempo y la limpieza. Dentro, el olor a humedad y a sueños rotos impregnaba el aire, y la cama crujía con cada movimiento, como si protestara por tener que sostener a sus ocupantes. María Teresa, una mujer de 56 años con una presencia que aún podía eclipsar a muchas jóvenes, se encontraba sentada en una de las dos camas de la habitación. Llevaba un vestido rojo oscuro, ceñido al cuerpo, que dejaba entrever unas piernas firmes y un par de tacones negros que hacían eco con el suelo de madera gastada. Sus pendientes de plata y el collar sencillo, junto a un leve perfume de gardenia, completaban esa mezcla de elegancia y seducción contenida. Frente a ella estaba Carlos, su yerno, un hombre alto y delgado de 32 años, con una barba incipiente que le daba un aire de rebelde desenfadado, como salido de una película de los años 90. Sus ojos cansados reflejaban el peso de una vida complicada, y vestía una camisa de cuadros remangada y unos vaqueros desgastados. Habían salido temprano de casa de la hermana de María Teresa, Pilar, en un pueblo cercano, donde ella seguía horneando esos empanadas gigantes que parecían sacadas de otra época, y ofreciendo licor casero con una receta ancestral que guardaba celosamente. Su hija, Lucía, se había quedado en casa, absorta en el trabajo y ajena a la aventura que se les presentaba. La vieja furgoneta que usaban para el viaje había decidido, justo en medio de la carretera, que ya no iba a seguir rodando. Con un ruido sordo y un último gemido mecánico, se detuvo. Para colmo, el servicio de asistencia prometía llegar solo al amanecer. Así que allí estaban, en aquel hostal barato y maloliente, con dos camas separadas por un pasillo estrecho y sábanas que parecían tener más historias que ellos dos juntos. Bueno, Carlos, dijo María Teresa sacando de su bolso una botella de orujo que había guardado para una ocasión como esta, no vamos a quedarnos aquí como dos troncos en el monte. Carlos sonrió con esa mezcla de cansancio y resignación, y ella sirvió el licor en vasos de plástico, únicos que encontraron en el lugar. Brindaron con un choque seco que seguramente despertó a más de una cucaracha escondida en las esquinas. ¿Por qué bebemos, María Teresa?, preguntó él, saboreando el orujo como si fuera un whisky de anuncio. Para que la vida no se rompa como esta furgoneta, hijo mío, respondió ella, y el calor del licor la envolvió, devolviéndole una chispa de juventud que ya creía perdida. Carlos se reclinó en la silla, quejándose con un chirrido lastimero, y comenzó a relatar las pequeñas tormentas diarias con Lucía, que cosas no hacía bien, como la relación se había vuelto un tira y afloja constante. María Teresa le escuchaba, dejando que el orujo calentara no solo el cuerpo, sino también el ánimo. ¿Has probado a darle un buen meneo, Carlos? Ya sabes, prenderla como se prende la leña en una sauna húmeda. Si no, se te enfría y adiós chispa, dijo ella con una sonrisa pícara, cruzando las piernas para que su vestido subiera un poco más, justo lo suficiente para que su mensaje fuera claro. Carlos tosió, sorprendido por el atrevimiento de su suegra, y ella añadió con una mirada entre traviesa y experta, no te rías, que tengo años de experiencia viendo estos fuegos apagados. La conversación se fue tornando más íntima, más cálida, y el hostal dejó de ser solo un refugio incómodo para convertirse en un pequeño escenario donde dos almas cansadas se encontraban para recordar que la vida aún tenía sorpresas. María Teresa contaba anécdotas de su juventud en fiestas y bailes, donde los chicos la seguían como moscas al panal, y Carlos escuchaba fascinado, como si estuviera descubriendo un mundo desconocido. De repente, la noche cambió de ritmo. El licor y la cercanía hicieron que la distancia entre ellos se acortara. El ruido de la lluvia contra la ventana se mezclaba con el latir acelerado de sus corazones. Un roce accidental, una mirada que duró más de lo permitido, un gesto que rompió las barreras de lo esperado. María Teresa se dejó caer sobre la cama, cruzando las piernas con despreocupación, desafiando silenciosamente la monotonía que Carlos tanto temía. Él, con una sonrisa torcida y una chispa de desafío en los ojos, se levantó y se acercó a ella, mientras la habitación se llenaba de una tensión nueva, vibrante. ¿Esto es un reto, María Teresa?, preguntó él, con voz ronca que denotaba sorpresa y algo más. Quizá, respondió ella, pero no te quejes luego. Y mientras la noche avanzaba, la lluvia seguía cayendo, como si el cielo quisiera lavar no solo la carretera, sino también las viejas heridas de dos personas que, sin buscarlo, habían encendido una
Chispa imposible de apagar, pero justo cuando la conexión parecía ir más allá, un ruido extraño procedente del pasillo rompió el hechizo. Algo, o alguien, estaba allí afuera. Y en ese instante, ambos supieron que esa noche guardaba un secreto aún más oscuro que el abandono de una vieja furgoneta junto a la carretera. El amanecer en Santillana del Mar no tenía la prisa ni el bullicio de las grandes ciudades. La luz se colaba tímida por la cortina raída de la habitación del hostal, donde María Teresa seguía recostada, envuelta en las sábanas que olían a humedad y a secretos no confesados. Su vestido rojo, ahora arrugado, había perdido parte de su brillo, pero seguía acentuando la curva de sus caderas y la firmeza de sus muslos, mientras sus tacones descansaban desordenados junto a la cama, como testigos mudos de una noche distinta. Carlos dormía con la camiseta subida, descubriendo la piel joven y tersa de su abdomen, que contrastaba con la madurez de ella. Su barba incipiente se mezclaba con la sombra de la mañana, y una ligera sonrisa de complicidad decoraba sus labios, ese rastro invisible de lo vivido horas antes. María Teresa se levantó lentamente, estirando los brazos y soltando un suspiro que parecía liberar el peso de la noche. Con un movimiento ágil, se acercó a la ventana y observó el patio grisáceo, donde algunos niños comenzaban a jugar al balón, y una vecina sacaba a pasear a su perro, un mestizo peludo que parecía tan cansado como ellos. Decidió despertar a Carlos con un toque suave en el borde del colchón. «Vamos, héroe de la noche, que el mundo real nos espera», dijo con una sonrisa pícara. Él abrió un ojo, luego el otro, y la sonrisa culpable apareció de nuevo. «María Teresa, ¿me haces esto a propósito? Si no fuera porque el orujo me ha dejado pegado, me sentiría un campeón». Ella rió, con esa mezcla de complicidad y desafío que solo los años podían perfeccionar. «No te quejes, que la práctica hace al maestro. Además, no todos los días se aprende un par de trucos nuevos con la suegra». Carlos se incorporó con esfuerzo, y mientras se ponía la chaqueta arrugada, soltó una broma: «La próxima vez, tráeme un casco y rodilleras, que contigo no se sabe nunca». Ambos rieron, disipando la tensión que aún flotaba en el ambiente. Recogieron sus cosas con la calma de quien sabe que el tiempo no apremia, aunque la realidad fuera otra. El servicio de grúa prometido finalmente había llegado, un hombre mayor con una gorra desgastada y cara de pocos amigos, que al ver la furgoneta decidió soltar un gruñido. «¿Qué hacemos aquí, tortolitos? Vamos a llevar esa reliquia antes de que se deshaga en 1000 pedazos», masculló mientras enganchaba el vehículo. María Teresa y Carlos se miraron, y en sus ojos apareció un brillo cómplice, como si compartieran una broma privada. Subieron a la cabina, ella junto a la ventana, él al lado del conductor, y emprendieron el trayecto hacia Santander. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de aquello que no se dice pero se siente. Al llegar al taller, Carlos estrechó la mano de María Teresa con fuerza, un gesto masculino y sincero, sin necesidad de palabras. Ella asintió, tomando su bolso, y se despidió con una sonrisa que prometía algo más que un simple adiós. Mientras caminaba hacia su casa, con las viejas zapatillas que tanto le gustaban y un ligero temblor en las piernas, pensaba en cómo la vida, a sus 56 años, aún podía sorprenderla con destellos inesperados. La rutina, las discusiones con Lucía, la soledad aparente, todo parecía menos rígido después de aquella noche. En casa, el aroma del té recién hecho la recibió, y desde la ventana observó el barrio despertando. Los niños seguían jugando, el perro seguía su paseo, y la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, y quizás en algún rincón del corazón de Carlos, algo había quedado prendido, una chispa que ni la distancia ni el tiempo podrían apagar fácilmente. Sin embargo, mientras se servía una taza de té, una llamada inesperada hizo vibrar su móvil. Un número desconocido, con una voz grave y pausada, le susurró al otro lado: «No es casualidad que aquella noche se cruzaran en Santillana, hay cosas que ni el tiempo puede borrar». María Teresa. El frío recorrió su espalda, y por un instante, el día soleado pareció oscurecerse. Algo estaba por venir, algo que cambiaría para siempre aquello que creía haber dejado atrás. Y mientras el viento agitaba las cortinas, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secreto ocultaba realmente aquella vieja furgoneta y por qué esa noche no fue solo un accidente? La tarde en Santander caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que reflejaban sobre el Cantábrico inquieto. María Teresa, aún con la sensación de la llamada resonando en sus oídos, decidió que no podía quedarse sentada esperando respuestas que quizás nunca llegarían solas.
Se vistió con cuidado, un vestido azul marino ceñido que resaltaba la curva de sus caderas, acompañado de unos zapatos de tacón medio, cómodos pero con estilo, y un bolso pequeño de piel marrón que colgaba de su hombro con naturalidad. Unos pendientes dorados y un ligero maquillaje realzaban su mirada decidida y un tanto misteriosa. Salió a la calle con paso firme, dejando atrás el calor del hogar para adentrarse en las calles empedradas y angostas del casco antiguo, donde las luces de los bares comenzaban a encenderse y las risas se mezclaban con el aroma de las tapas recién hechas. Sabía que para descubrir la verdad tendría que enfrentarse a fantasmas del pasado, esos que el tiempo no había logrado enterrar. Se dirigió hacia la taberna del puerto, un lugar donde las historias se entrelazaban con el olor a vino y marisco, y donde los locales solían intercambiar secretos entre copa y copa. Allí, detrás de la barra, estaba Ramón, un hombre entrado en años, con bigote canoso y ojos vivaces que parecían haberlo visto todo. Buenas tardes, María Teresa, saludó él con una sonrisa cómplice. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? ¿Problemas con la familia o con el orujo? Ella rió con esa mezcla de ironía y cariño que solo se tiene con viejos amigos. Esta vez no es ni lo uno ni lo otro, Ramón. Necesito que me cuentes sobre una furgoneta vieja que estuvo aparcada en la carretera de Santillana la noche pasada. Dicen que tiene historia, y no precisamente buena. Ramón frunció el ceño y bajó la voz. Esa no es cualquier furgoneta, María Teresa. Esa máquina ha sido testigo de más de un secreto, y no todos agradables. Se dice que perteneció a un hombre llamado Julián, un tipo con más sombras que luces, y que desapareció sin dejar rastro hace años. María Teresa se apoyó en la barra, sintiendo como el peso de la curiosidad la empujaba hacia adelante. ¿Y qué pasó con Julián? ¿Por qué nadie habla claro? Ramón suspiró y miró alrededor, asegurándose de que nadie más los escuchara. Dicen que estuvo involucrado en cosas turbias, y que esa furgoneta fue el escenario de un accidente que cambió muchas vidas. Pero aquí, en Santander, los rumores vuelan más rápido que el viento del Cantábrico, y no siempre es fácil distinguir la verdad de la leyenda. María Teresa sonrió con un dejo de picardía. Entonces, ¿me vas a dejar con la intriga o me vas a contar algo más? Ramón se rió, mostrando una fila de dientes un poco amarillentos, y se sirvió un vaso de vino. Si quieres, mañana te puedo llevar a ver el lugar donde todo empezó. Pero cuidado, María Teresa, que no todos los secretos están hechos para salir a la luz. Ella levantó su copa en un brindis silencioso. Estoy dispuesta a correr el riesgo. Mientras las luces del puerto parpadeaban y las olas golpeaban suavemente el malecón, María Teresa sintió que aquella búsqueda iba mucho más allá de una simple avería en una vieja furgoneta. Algo oscuro y fascinante la estaba llamando, y ella no iba a dar marcha atrás, pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por descubrir la verdad? Al día siguiente, el sol de primera hora bañaba las calles estrechas de Santillana del Mar con una luz dorada que parecía despertar hasta las piedras centenarias. María Teresa se puso un vestido de lino blanco, fresco y ligero, que dejaba al descubierto sus brazos bronceados y unas discretas curvas que aún atraían miradas. Llevaba sandalias de cuero marrón y un bolso pequeño con asas trenzadas, mientras sus pendientes de plata brillaban con los primeros rayos del sol. Su cabello, recogido en un moño despeinado, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban un rostro marcado por los años pero lleno de determinación. Ramón la esperaba en la puerta de la taberna, con su chaqueta de pana marrón y una gorra de lana que le daba un aire de explorador veterano. En la mano llevaba las llaves de un viejo Seat 124, que parecía tan antiguo como las historias que guardaba. ¿Lista para la aventura?, preguntó con una sonrisa ladeada. Más que nunca, respondió ella. A ver si este Seat tiene mejor suerte que la furgoneta. El trayecto fue corto, pero suficiente para que Ramón empezara a desgranar la historia de Julián, el misterioso dueño de la furgoneta. Contaba que Julián había sido un hombre carismático, pero con un carácter volcánico y más enemigos que amigos en el pueblo. Su desaparición había dejado un hueco de silencio y susurros que nadie se atrevía a llenar por completo. Llegaron a un recodo apartado de la carretera, donde la maleza crecía entre las piedras y un viejo cartel oxidado apenas dejaba leer Hostal El Rincón. Allí, semioculta entre árboles y sombras, se encontraba la furgoneta que esa noche había detenido a María Teresa y Carlos. El vehículo estaba cubierto de polvo y hojas secas, con la pintura desgastada y los neumáticos desinflados. A su lado, una pequeña choza de madera parecía abandonada desde hace años, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra. Aquí fue donde todo empezó, dijo Ramón, bajando la voz.
Dicen que Julián vivía aquí, y que aquella noche hubo una discusión que terminó en tragedia. Pero nadie sabe bien qué pasó. María Teresa se acercó al vehículo, tocando con la yema de los dedos la chapa fría y rugosa. De repente, notó algo extraño, una marca reciente, como si alguien hubiese pasado por allí hace poco. ¿Crees que alguien ha estado aquí?, preguntó, con un dejo de inquietud. Ramón asintió lentamente. No sé si amigo o enemigo, pero seguro que no están dispuestos a que esto se sepa. Mientras exploraban los alrededores, María Teresa sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Aquella historia se estaba convirtiendo en algo más personal de lo que imaginaba, y el eco de aquella noche en el hostal volvía a resonar en su mente. Al volver al pueblo, Ramón la miró con seriedad. Ten cuidado, María Teresa. A veces, remover el pasado es como despertar a un oso hambriento. Ella sonrió, llevándose una mano a la nuca y dejando caer un mechón de cabello rebelde. Que no se me escape ningún oso, Ramón. Pero si hay que bailar con ellos, que al menos sea con estilo. Mientras el crepúsculo se extendía sobre las tejuelas rojas y las calles empedradas, María Teresa no podía evitar preguntarse qué otras sorpresas le depararía aquel misterio. Y, sobre todo, qué papel jugaría ella en un juego que parecía mucho más grande que una simple avería en una vieja furgoneta. Aquella noche, la brisa fresca del Cantábrico se colaba por la ventana entreabierta de la habitación de María Teresa, haciendo bailar las cortinas con suavidad. Ella se estaba preparando para salir, vestida con una blusa blanca de seda que acariciaba su piel y una falda lápiz negra que resaltaba sus caderas con discreta elegancia. Sus zapatos de tacón fino, que dejaban entrever un pie delicado pero firme, hacían un leve sonido sobre el suelo de madera. Un collar de perlas pequeñas y unos pendientes dorados completaban el conjunto, una mezcla sutil de sofisticación y una sensualidad contenida que parecía guardar secretos. Carlos la esperaba en el portal de su casa, con una chaqueta de cuero desgastada y unos vaqueros ajustados que dibujaban sus piernas largas. Su barba de 3 días y el brillo intenso en sus ojos le daban un aire de hombre decidido, pero aún vulnerable. Al verla, sonrió, esa sonrisa que parecía querer decir estoy contigo, pase lo que pase. ¿Lista para la segunda parte de esta locura?, preguntó, mientras le ofrecía el brazo. Ella aceptó, entrelazando su brazo con el suyo con una confianza renovada. Sabía que esa noche algo iba a cambiar, y no solo por las historias que había escuchado o por la furgoneta abandonada. Se dirigieron hacia el centro de Santander, donde un antiguo teatro cerrado al público desde hacía años, el Victoria, había sido el lugar elegido para una reunión secreta. La fachada, con sus columnas clásicas y las letras gastadas, parecía un vestigio de épocas mejores, pero en su interior se ocultaban verdades y conspiraciones. Al entrar, el aire estaba cargado de polvo y misterio. Las luces eran tenues, y un grupo reducido de personas esperaba en silencio. María Teresa reconoció a algunos rostros, vecinos, conocidos que siempre habían parecido discretos, pero ahora mostraban una tensión palpable. Ramón estaba allí, con su gorra y su expresión grave. Bienvenidos, dijo una voz desde las sombras. Sabemos quiénes son y por qué están aquí. La furgoneta no es solo un vehículo, es la clave para entender lo que realmente pasó aquella noche. María Teresa sintió como el corazón le latía con fuerza, mientras se cruzaba con la mirada de Carlos, que apretó su mano con suavidad. La reunión comenzó con relatos, confesiones entrecortadas y miradas que evitaban el contacto directo. Se habló de Julián, de sus enemigos, de amores y traiciones. Pero también de algo más oscuro, un secreto enterrado bajo capas de miedo y silencio. De repente, una puerta se abrió con estrépito, y una figura apareció en el umbral. Su presencia llenó la sala con un aire de amenaza y poder. Si quieren saber la verdad, deberán estar dispuestos a pagar el precio, dijo con voz firme. Y ese precio puede ser más alto de lo que imaginan. María Teresa apretó los labios, consciente de que aquella historia había dejado de ser una mera curiosidad para convertirse en un peligro real. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Mientras la figura avanzaba hacia ellos, una sombra se deslizó por una esquina de la sala, observando cada movimiento con ojos fríos y calculadores. La noche apenas comenzaba, y la verdad, tan cerca y tan lejana, esperaba a ser revelada. ¿Pero quién pagaría el precio? Y, sobre todo, ¿qué secretos guardaba realmente aquella vieja furgoneta bajo la maleza de Santillana?